Bienvenidos a una edición más aquí de Revolución en Valores. Como todos ustedes saben, señoras y señores, la justicia es nuestra protagonista. En Revolución en Valores consideramos que este valor justamente es necesario darlo a conocer, nos interesa trabajarlo y profundizar en ello. En el día de hoy hemos invitado a un guardián de la Constitución. Claramente esta justicia es posible justamente bajo el amparo y la arquitectura del derecho constitucional. El invitado de hoy hace más de 40 años que se dedica a esta materia, a esta ciencia, el derecho constitucional. No se ha quedado justamente en las aulas, si bien es profesor universitario, un gran jurista, simplemente ha decidido salir a revolucionar, como llamamos en nuestro programa, la academia, el mundo jurídico, dando a conocer acerca de esta ciencia el derecho constitucional. Justamente son los valores, la Constitución, en donde se asienta nada más y nada menos la ley que nosotros queremos para nuestro país. Detrás del bloque que vamos a iniciar en un minutito, vamos a tener el agrado de conversar con el doctor Jorge Alejandro Amaya. Corte chiquitito, dire, y arrancamos. Gracias. Estamos en nuestro primer bloque de Revolución en Valores. Señoras, señores, como les decíamos en la apertura, tengo el agrado de que nos visite un catedrático importante de nuestro país, por supuesto, y del exterior. Realmente ha abrazado la vocación por el derecho constitucional hace muchos años ya. Quienes caminamos los pasillos de la Universidad de Buenos Aires y de otras altas casas de estudio conocemos al invitado que hoy nos prestigia en el piso. Y realmente, como les comentábamos en la apertura, hace más de 40 años que está dedicado al análisis, la defensa y la enseñanza del derecho constitucional. Hace unos años ya, también muy inquieto por la labor académica y por seguir generando aprendizaje y enseñanza en el mundo del derecho, fundó el Instituto para el Desarrollo Constitucional. Ahora le vamos a preguntar cuál fue la necesidad que habrá visto para crear y idear tal derecho, hermanado con la Universidad de Bolonia, nada más y nada menos. Y obviamente dando soporte a abogados, funcionarios y distintos magistrados del país y de todo Latinoamérica. Tengo el agrado de presentar al doctor Jorge Alejandro Amaya. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, costó, pero lo logramos, doctor, realmente. Bueno, repito, quienes lo conocemos sabemos de su historia, de su defensa por la Constitución, de su participación en distintos hechos históricos como abogado y como asesor. Por ejemplo, de la reforma constitucional del 94, que me gustaría ya comenzar a aprovecharlo al doc, a hablar un poco al respecto y hacer un paralelismo. Usted, repito, tuvo el gusto y el honor de ser asesor convencional constituyente en la reforma del 94. ¿Qué cambió de aquel entonces al día? ¿Cuánto hemos progresado? Este programa, le aclaro, lo miran obviamente nuestros colegas, pero también legos en la materia, que así que sería importante bucear un poco por esas dos herramientas y por otro lado también consultarle acerca de qué no ve el argentino de toda esa historia y es capitalizable para un profesional del derecho. Bueno, yo creo que la reforma del 94, como toda reforma constitucional, como todos cambios importantes que se producen en el mundo jurídico, tuvo sus luces y sus sombras. Luces y sus sombras, obviamente, a partir de muchos años ya de ver en práctica el funcionamiento de los nuevos institutos
que se implementaron. Creo que dentro de las luces hubo una mayor participación, mayores medios de participación de la ciudadanía, a pesar de que no se aplican demasiado, como la iniciativa popular o como la consulta popular, pero están allí en la Constitución para cuando se los necesite. Creo que uno de los grandes logros ha sido elevar con jerarquía constitucional tratados de derechos humanos. En ese momento fueron 10, hoy son 14, porque se establecieron un procedimiento para ir elevando progresivamente por parte del Congreso con una mayoría calificada tratados de derechos humanos, justamente con jerarquía constitucional, lo que implica que tanto los abogados como los jueces tienen una doble fuente normativa ahora para la aplicación del derecho. Creo que importantes reformas han sido constitucionalizar el amparo, por ejemplo, ¿no es cierto? El habeas data, el habeas corpus, darle jerarquía constitucional, y tuvo, por supuesto, también, a mi criterio, algunas sombras, ¿no? La constitucionalización de los decretos de necesidad y urgencia no ha resultado como se lo pensó como un freno a las enormes facultades que tiene nuestro sistema presidencialista, y en el fondo fueron favorables justamente a incrementar esas facultades de los presidentes, lo hemos visto a lo largo de los años. El Consejo de la Magistratura, a mi criterio, tiene muchas deudas en la Argentina, y si bien tiene hoy jerarquía constitucional, me parece que estos cambios que se están en este momento produciendo, este reglamento que propuso la Corte Suprema actualmente, que será tratado en el marco, por supuesto, del plenario del Consejo, creo que es una forma de evitar la excesiva politización que ha tenido el procedimiento de designación de jueces en la Argentina. Seguro. Doc, ¿cómo convive? Porque obviamente usted ha escrito, le contamos a la gente, más de 70 obras cuando estudiábamos, preparábamos con tanta dedicación en el equipo de Revolución en Valores. Realmente es muy voluminosa su obra, su aporte al derecho, a la comunidad jurídica y a la ciudadanía, ¿no? Toda. Lógicamente ha escrito democracia, tensión entre democracia y constitución en los últimos años, pero también la convivencia, y usted como abogado ha tenido que convivir entre políticos, entre la política y darle un andamiaje jurídico a toda esa bajada política. ¿Cómo vive un profesional, entendiendo que este programa es visto por muchos colegas, muchos estudiantes avanzados de la carrera, cómo ha vivido esos años y cómo ha logrado mantener esa independencia, ¿verdad? Bueno, yo me he dedicado al ejercicio profesional toda la vida. Obviamente en los últimos 15 años estoy más dedicado a la vida académica que a la vida profesional. Hablaremos de eso. Claro, mi estudio se dedica esencialmente al derecho público y particularmente dentro del derecho público al derecho constitucional, y por supuesto el ejercicio hoy está restringido a determinadas causas, principalmente recursos extraordinarios federales y acciones de inconstitucionalidad, que es el ámbito de mi mayor especialización, y sí, por supuesto, asesoramientos institucionales a provincias y, por supuesto, asesoramientos institucionales a políticos y a partidos políticos. Yo creo que la vida académica y la vida profesional se complementan. Seguro. Es decir, el académico puro en la Argentina vive en un marco del deber ser, y el ejercicio de la profesión es el ser, justamente, ¿no? Y a veces hay una distancia entre el ejercicio de la profesión y lo que la Constitución establece. Porque uno tiene que comprender que la Constitución es una norma abierta en términos generales. Y por consiguiente permite, obviamente, la actualización a partir de la interpretación a lo largo de los cambios que se van generando en las sociedades. Entonces, muchas veces el ejercicio profesional permite ese acercamiento a la nueva realidad que la Constitución ese ayornamiento, ¿verdad? Sin duda, sí, sin duda. Que es tan necesario, doctor. Bueno, hablando justamente del instituto, que quiero dedicarle un capítulo aparte porque amerita, el Instituto del Desarrollo Constitucional, ¿no? Esta asociación civil que lo tiene a la cabeza como presidente, que probablemente intuíamos que habrá notado algún nicho inexplorado por parte de la academia que lo pudo haber motivado a darle creación a este instituto que, insisto, le recordamos a la gente, han pasado
muchos alumnos por allí, tanto jueces, funcionarios a nivel local y a nivel regional, Latinoamérica, y obviamente también decíamos en la apertura, tiene alianza con la Universidad de Bolonia, lo cual ha enriquecido, esta sinergia ha enriquecido la sapiencia y bueno, la temática que precisan hoy por hoy los abogados para estar a la altura, ¿no? Ni que hablar ahora, después vamos a hablar de inteligencia artificial, pero vislumbró algo vinculado al académico como para haber diseñado esto. Yo he presidido otras instituciones relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. He sido presidente durante 4 años de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, he integrado el comité ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. En un momento determinado de mi vida académica, he tenido muchos años de gestión académica, he sido decano de una facultad de Derecho, vicerrector de una universidad, o sea, conozco obviamente la interacción y la importancia del relacionamiento internacional de las universidades. Y a partir de un hecho a veces casual, de hace 30 años, y como suele pasar a veces, las instituciones son importantes, pero las personas hacen la diferencia, digo yo, ¿no? Bueno, tuve relacionamiento con quien era decano en su momento de la Facultad de Derecho, hoy Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia. Hicimos una amistad, formamos obviamente una comunión de ideas, ambos dedicados al derecho constitucional y a los derechos humanos, y a partir de allí comenzamos a formar programas desde la Universidad de Bolonia para Latinoamérica, para capacitar poderes judiciales y para capacitar obviamente abogados de ejercicio, incluso profesores también de universidades. A partir de allí formamos una cantidad de programas que denominamos en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, que después se fueron lógicamente ampliando, y como natural consecuencia de esto se formó el Instituto para el Desarrollo Constitucional, Asociación Civil, que nuclea a los egresados de estos programas de la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, fundada en el año 1088, en toda Latinoamérica. Hoy han pasado por estos programas de máster, programas de especialización, programas de postdoctorado, programas intensivos. Han pasado más de 8.000 personas. Hoy tenemos en el programa de postdoctorado más de 300 personas de toda Latinoamérica, desde México hasta la Tierra del Fuego, digamos, y tenemos, por supuesto, convenios con todas las cortes constitucionales o tribunales constitucionales, cortes supremas, consejos de la magistratura. En la Argentina creo que no hay poder judicial provincial, incluso en las del federal también, lógicamente, que no tengamos convenio de capacitación. Realmente estamos muy orgullosos, hemos hecho un trabajo, creo, muy importante en la difusión del derecho constitucional, de la justicia constitucional, como se lo denomina en Europa en forma más amplia, y en los derechos humanos. Y bueno, estamos intensamente trabajando. Tenemos este año una especialización que yo diría en justicia constitucional y derechos humanos con distintas orientaciones, inteligencia artificial, derecho constitucional propiamente dicho, derecho penal y delitos complejos y otras más, que es el posgrado con mayor cantidad de inscriptos en toda Latinoamérica. En este momento tenemos 450 personas, tenemos un programa intensivo que ahora vamos a dictar en Bolonia. Yo viajo para Bolonia en unos 10 días aproximadamente, sobre corrupción y derechos humanos, que son programas intensivos de 2 semanas. Luego tenemos un máster que comenzamos a dictarlo en el mes de enero y febrero de cada año, y este programa de postdoctorado que te contaba. Increíble, no hay descanso, el doc no descansa, debo decirles. Le mandamos un abrazo al decano también de la Universidad de Bolonia, por supuesto, a quien hemos tenido el gusto de conocer porque ha visitado la Argentina, por supuesto. Ya lo hace casi constantemente. Sí, ¿no? Tenemos que darle la carta de ciudadanía. Impresionante. Doctor, justamente hablando de las áreas, ¿sí? Ahora me gustaría esto dejarlo para el corte, pero hay una en especial que obviamente una temática que atrapa la atención no solo del mundo jurídico, sino de todos los que precisamos esta herramienta para ayornarnos en nuestras labores, que es la inteligencia artificial. Una cápita en esto me gustaría hacer en punto a cómo nota en cuanto a su preparación al abogado, al joven abogado y a las personas que ya están haciendo carrera hace rato en distintos puestos de impacto social. En un minutito. Si me contesta, señoras, señores, volvemos en segunditos nomás, diré corte corto. Gracias.
más Revolución en Valores, aquí disfrutando de una rica charla con el doctor Jorge Alejandro Amaya, este gran constitucionalista, que nos regala nuestra querida Argentina. ¿Cómo vamos, doc? Muy bien, excelente. Bueno, un placer, charlábamos en el corte. Bueno, les quiero también recordar que el doctor no solo ha tenido y está siendo premiado en el exterior por toda esta labor académica que la verdad amenaza con no cesar nunca, es ilimitada porque el conocimiento verdaderamente lo es. El doctor ha tenido el honor de ser destacado y consagrado como una personalidad de la ciudad de Buenos Aires hace unos años ya, bastante. Mejor no recordar. Mejor no recordar, Doc. Pero bueno, en punto a esto, insisto, el impacto social. En Revolución en Valores convocamos gente que entendemos, personalidades, generan un aporte social y en este caso no es solo en el ámbito local, sino también en el exterior y cuanto más interesante cuando esas alianzas se establecen con otros colegas, ¿verdad? Entonces, para complementarnos, en donde el saber es tan en estos tiempos, más que nada de inteligencia artificial, tan inacabable que amerita hermanarnos, amerita diseñar equipos de trabajo. Nos contaba en otras conversaciones que trabajan muchas personas en y se den el Instituto de Desarrollo Constitucional para poder dar atención a todos los colegas, a todos los abogados que estudian con ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hoy el conocimiento en todas las áreas, no solamente en el derecho, es transversal, sin ningún tipo de duda. Está globalizado el conocimiento. Por lo tanto, las alianzas estratégicas en distintos lugares del mundo, acabamos de cerrar una alianza estratégica con Marruecos. Con Marruecos. No solamente con Italia. ¿Cómo sería esto, Doc? Bueno, acaba de formar una de las universidades marroquíes un instituto de capacitación afroamericano, entre los cuales ha firmado un acuerdo de cooperación con nosotros, con la Universidad de Bolonia también, por supuesto, porque somos un grupo que nos movemos estratégicamente en Latinoamérica y en Europa. Ahora hemos incorporado también a este país del norte de África y trabajamos distintas temáticas. Aunque parezca mentira, ellos están muy interesados en el federalismo, a pesar de ser obviamente un reino, ¿no es cierto? Y analizan los casos de Latinoamérica de distintos países a través del vehículo de del Instituto para Venimos el Desarrollo. ahora de un congreso en la ciudad de Arequipa con uno de nuestros principales socios estratégicos, que es la Universidad Católica Santa María, un congreso de 1000 personas que han asistido. Bueno, esta, digamos, transversalidad, esta globalización del conocimiento, lo aplicamos, por supuesto, quienes trabajamos mucho el derecho comparado y la teoría constitucional, ¿no? Sí, cuando hablábamos también en el inicio, en la apertura, esto es muy notorio, probablemente hace a su personalidad inquieta, intuimos el no haberse quedado en las aulas, ¿verdad? Porque lógicamente al ser académico hay una tendencia a permanecer en las aulas, pero ¿cuánto se le agrega al mundo jurídico animándose a cruzar y a generar estas alianzas? Y además es importante, Rita, tener presente algo que se dice, se ha escrito mucho, pero que hay que ponerlo en práctico. Primero, el derecho tiene una función social. Esto es muy importante. Y quizás una de las principales funciones sociales es generar una cultura constitucional, una cultura de la ley, ¿no es cierto? Bien decía Rawls en su momento, ¿no es cierto? Los países se dividen en países que están en vías de evolución y en vías que están consolidados. Y la diferencia es justamente el acatamiento hacia la ley, es decir, el sometimiento a la norma. La ley es la forma que regula la convivencia en la sociedad. Por consiguiente, el tema de transmitir los valores constitucionales, transmitir los valores legales, ir formando una cultura justamente de la Constitución, es algo realmente muy relevante, no solamente para toda la sociedad, sino para quienes después llegan a ocupar cargos de gobierno muy importantes, ¿no? Naturalmente, Doc. Hablábamos antes de la primera pausa acerca de esta importancia de que el abogado tome conocimiento y se capacite con inteligencia artificial. Entendemos que en el área del instituto le han dado una importancia gravitacional y en este punto consultarle cómo
usted nota al abogado promedio, ya sea de la matrícula, pero ¿por qué no funcionarios y por qué no personas distintos operadores jurídicos? Entonces, ¿qué es lo que estaría faltándole probablemente o qué nos estaría faltando? Porque, ¿verdad? Estamos involucrados todos los que somos abogados en cuanto al mundo que se viene y lo que usted puede vislumbrar en otros países. Yo creo que se viene... A mí siempre me gusta recordar una frase de un poeta francés que me gusta mucho, Jean-Paul Valéry, que dice: hoy vivimos una realidad que ya no es lo que era en el futuro. Claro. Hoy vivimos un mundo de incertidumbre, un mundo de imprevisión. No sabemos cómo va a ser el futuro. Por consiguiente, a mi criterio, y por supuesto por esto me dedico a la capacitación y a la educación, creo que la formación es el papel esencial que tienen que cubrir los profesionales. Hoy la capacitación obviamente es un desafío enorme, porque es decir, el mundo evoluciona tan rápido que uno no alcanza realmente ni siquiera a tener tan conocimiento o información de todas las nuevas tendencias y las nuevas realidades. Pero, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial que vos traías, está bien. Sí, efectivamente, nosotros hemos creado una orientación en inteligencia artificial y neuroderechos. Impresionante. Por consiguiente, es una, aunque increíble, dentro de todas nuestras orientaciones, es una de las que mayor éxito, por supuesto, ha tenido. Y se trabaja esencialmente no solo en brindar las herramientas para que los profesionales puedan entender las reglamentaciones. La única reglamentación que tenemos hoy, en términos generales, es la que dictó la Unión Europea. Nosotros estamos trabajando aquí en la Argentina en ese sentido, pero también algo muy relevante, Rita, es decir, la formación del abogado a partir de la inteligencia artificial. Claro. Vamos a tener que cambiar los planes de enseñanza del derecho. Absolutamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a evaluarlos con un trabajo que hacen así y en 2 minutos se saca el trabajo y uno no sabe si se hizo con inteligencia artificial o no? Doc. Pero es una herramienta enorme. Yo siempre cuento, tengo 2 herramientas en mi oficina de inteligencia artificial. Sí. Tienen cargadas todos mis libros, todos mis artículos. Es decir, absolutamente todo mi pensamiento. Redacta como yo pienso. Como usted. Es decir, cuando necesito un borrador sobre una temática, es decir, solamente, por supuesto, controlar, porque hay que controlar, ¿no? Sí, en este punto entender que, claro, es fabuloso respecto a la escritura, cuando uno se tiene que dedicar a lo académico, más es bastante diferente en cuanto a las consecuencias que puede aparejar cuando tratamos de cuestiones de derechos, ¿no? De hacer valer derechos de los particulares. Entonces, hay una conferencia en Davos de Harari que vale la pena repasarla, está en YouTube, por supuesto, y es que todo lo que sea escritura, el derecho, incluso hasta las religiones, a partir de la inteligencia artificial, va a ser absorbido de alguna manera por la inteligencia artificial. Es un desafío enorme, los riesgos son enormes, sin ningún tipo de duda, sobre todo... Somos optimistas acá en Revolución en Valores, ¿no? Como ustedes seguro también, que sí. Yo también soy optimista, porque por supuesto. La realidad que lo que planteamos es: uso yo, lidero yo a la herramienta, no la herramienta a mí. Entonces, estar preparado para que eso ocurra y que yo pueda, como ser humano, escalar en los andariveles y poder lograr mayores desafíos intelectuales que antes, de pronto, al hacer tareas rutinarias que hoy puede hacer la máquina, uno no tenía esta oportunidad. Pero claro, plantea desafíos desconocidos, ¿verdad? Desconocidos, sí. Sobre todo la utilización por parte de los gobiernos, ¿no es cierto? Esto es un tema también... la eventual, obviamente, riesgo respecto de los derechos a la intimidad. Negras, claro, lógico, que en donde nosotros, nuestro límite es la seguridad jurídica, estar muy atentos a eso. Doc, hablando de otros países, los llevo ahora a muchos de sus artículos, Democracia y Constitución, crisis de las democracias. Respecto a la región, entendiendo ciertas crisis de institucionalidad, más allá de la vigencia del Estado de Derecho, en Argentina, en otros lugares de Latinoamérica muy críticos, la vigencia de ese Estado de Derecho, ¿cómo nota la región? Yo soy optimista. Bueno, bien. Contrariamente a
digamos, la opinión, yo diría casi mayoritaria actualmente, de muchos académicos que ven un retroceso muy fuerte en los sistemas democráticos. Yo creo que le pedimos demasiado a veces a la democracia, ¿no es cierto? Y que tenemos democracias jóvenes. Es decir, nuestras democracias en Latinoamérica, recordemos que Argentina volvió a la democracia en el año 1983. Parece distante para algunos, pero en la historia es ayer realmente, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho, creo que lógicamente, como todo proceso de maduración, hay avances y retrocesos, pero creo que en términos generales se ha avanzado mucho en la justicia, en la protección de los derechos, incluso en la institucionalidad, porque desde el 83 hasta ahora Argentina vivió muchísimas crisis. Y sin embargo, todas las soluciones a esas crisis fueron a través de la institucionalidad. No volvimos al viejo retroceso de los gobiernos autoritarios, los gobiernos militares. Por lo tanto, eso ya es un valor importante. Seguro, seguro que sí. Doc, a su cámara, si quiere, la uno, antes de despedirnos, ¿qué valor, y es un poco lo que le pedimos a nuestros invitados, qué valor considera fundamental o le recomendaría a los profesionales del derecho incrementar para estos tiempos? Yo creo que hay dos valores que me parece que son muy relevantes y vinculados con la justicia. Son dos valores aristotélicos. Uno es la ética. Es decir, hay que trabajar con ética. Hay que hacer mucho hincapié en lo que es la deontología y la ética en el ejercicio profesional, en todas las profesiones. Y lo otro, que también va por agradecimiento a esta invitación, la gratitud. Que la gratitud relacionada con la justicia es también un valor muy importante para poder formar al ser humano. Seguro que sí. Gracias, Doc. Espero que la haya pasado bien como nosotros aquí en el estudio. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy y porque es necesario volver a creer. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias.